Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del ciclo Revisitando la crítica de la razón pura, consecuencias epistemológicas y políticas, a 300 años del nacimiento de Immanuel Kant. Hemos llegado al punto de reconocer que el conocimiento humano tiene dos fuentes, que se refieren a dos facultades. Una es la sensibilidad y la otra es el entendimiento. Por medio de la sensibilidad, los objetos nos son dados. Por medio del entendimiento, los objetos son pensados. Cada una de estas facultades, a su vez, contiene una serie de elementos que no dependen de la experiencia y son, por lo tanto, a priori. El reconocimiento de la existencia de elementos a priori en el proceso de composición del objeto del conocimiento es lo que le va a permitir a Kant resolver el problema de la fundamentación de la ciencia. Hume había llegado a la conclusión de que no era posible encontrar una impresión sensible para la idea de conexión necesaria, y con ello había cubierto con un manto de escepticismo a la ciencia de la época. Ahora bien, ¿en qué consistía el escepticismo de Hume? No significaba que no era posible conocer o que no era posible la construcción de una representación científica del mundo. Por el contrario, el escepticismo de Hume implicaba la imposibilidad de encontrar la fundamentación de la ciencia. Dicho de otro modo, lo que Hume había mostrado eran los límites del empirismo como intento de fundamentación de las representaciones científicas, puesto que existía una idea, la de conexión necesaria, que no encontraba su origen en una impresión sensible, sino en el hábito y en la imaginación. Con ello, teñía de sospecha a la posibilidad de encontrar un fundamento válido para toda ciencia. Si volvemos sobre lo dicho por Kant en cuanto al problema general de la razón pura, esto es, intentar responder a la pregunta ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori?, vamos a ver que de lo que se trata es de responder en qué medida es válido y legítimo utilizar elementos que no provienen de la experiencia, esto es, elementos a priori, para la configuración de los objetos de la representación científica. Para ello será necesario analizar críticamente el uso de estos elementos independientes de la experiencia con que nos encontramos en la descomposición del objeto de la representación. En este sentido, la crítica de la razón pura no se va a ocupar de la naturaleza de las cosas, sino del entendimiento que juzga acerca de la naturaleza de las cosas en lo que respecta a su conocimiento a priori, a sus alcances y a sus límites. Y esto en la medida en que la física entró en el camino seguro de la ciencia una vez que se invirtió la relación entre los objetos y sus conceptos. Esto es, la revolución de la física se produjo de la mano de la matematización de la naturaleza y del uso del cálculo racional para predecir los fenómenos naturales. Pero esto ha sido posible en la medida en que poseemos un conjunto de elementos a priori que nos permiten configurar la experiencia. Si nuestros conceptos dependieran de la experiencia, carecerían de necesidad y universalidad, que son los pilares del conocimiento científico. Desde este punto de vista, debemos reconocer que la idea de conexión necesaria de la que hablaba Hume no depende de la experiencia, sino que es un concepto a priori del entendimiento. Sin embargo, como tal, solo tiene validez en la medida en que se refiere a una experiencia posible. Más allá de la experiencia, carece de validez cognoscitiva. Recordemos entonces que en el tiempo, todos nuestros conocimientos comienzan con la experiencia. Sin embargo, no todos nuestros conocimientos proceden de ella. En la estética trascendental, Kant va a definir los conceptos de intuición y sensibilidad y va a dar una primera definición del término fenómeno. Cito: cualesquiera sea la manera y los medios por los que un conocimiento se refiere a objetos, aquella manera por la cual se refiere a ellos inmediatamente y que todo pensar busca como medio, es la intuición.
Esta, empero, ocurre solo en la medida en que el objeto nos es dado, pero esto a su vez solo es posible, al menos para nosotros los humanos, en virtud de que él afecta a la mente de cierta manera. La capacidad, receptividad de recibir representaciones gracias a la manera como somos afectados por objetos se llama sensibilidad. El efecto de un objeto sobre la capacidad receptiva, en la medida en que somos afectados por él, es sensación. Aquella intuición que se refiere al objeto por medio de la sensación se llama empírica, y el objeto indeterminado de la intuición empírica se llama fenómeno. En el fenómeno llamo materia de él a aquello que corresponde a la sensación, pero aquello que hace que lo múltiple del fenómeno pueda ser ordenado en ciertas relaciones lo llamo la forma del fenómeno. Puesto que aquello solo dentro de lo cual las sensaciones se pueden ordenar y pueden ser dispuestas en cierta forma no puede ser a su vez ello mismo sensación, entonces la materia de todo fenómeno nos es dada, ciertamente solo a posteriori, pero la forma de todos ellos debe estar presta a priori en la mente y por eso debe poder ser considerada aparte de toda sensación. Llamo puras, en sentido trascendental, a todas las representaciones en las que no se encuentra nada que pertenezca a la sensación. Según esto, la forma pura de las intuiciones sensibles en general, en la cual lo múltiple de los fenómenos es intuido en ciertas relaciones, se encontrará a priori en la mente. Esa forma pura de la sensibilidad se llamará también ella misma intuición pura. Fin de cita. Crítica de la razón pura, estética trascendental, parágrafo 1, A1920, B3334. Las intuiciones puras, el espacio y el tiempo, nos permiten ordenar las impresiones sensibles que recibimos a través de la sensibilidad. Sin embargo, por el momento no tenemos un objeto de experiencia, sino simplemente un objeto indeterminado que Kant llama fenómeno. Con esto, lo que Kant subraya es que la capacidad receptiva, la sensibilidad, no es meramente receptora, sino que introduce a priori ciertos principios de ordenamiento que son las intuiciones puras del espacio y el tiempo. En la estética trascendental se va a detener en la exposición del espacio y en la exposición del tiempo como condiciones a priori de la sensibilidad. El espacio es la forma de los objetos del sentido externo y el tiempo es la forma de los fenómenos en general. En ambos casos se trata de una organización de las impresiones en relación a un punto de referencia que es el sujeto. Podríamos decir que ya desde la estética trascendental, Kant nos advierte que el conocimiento de las cosas en sí mismas no es posible. Si leemos el parágrafo 8 de esta sección, donde Kant plantea las conclusiones o derivaciones que es posible extraer del análisis, una de esas derivaciones es que debemos dejar de lado la ilusión de conocer a las cosas en sí mismas. Si bien Kant reconoce la presencia de cosas que no somos nosotros mismos, cosas que afectan nuestra sensibilidad en cuanto a capacidad receptiva, sin embargo, cuando recibimos esas representaciones que provienen de las cosas, que Kant llama sensaciones, no las recibimos de manera puramente pasivas, sino que organizamos esas representaciones bajo ciertas relaciones. Esas relaciones son las relaciones de orden, de coexistencia, que son posibles por la intuición pura del espacio, y son relaciones de sucesión o de simultaneidad, que son posibles por la intuición pura del tiempo. Esas referencias espaciotemporales no provienen de las cosas mismas, sino de nosotros mismos. Cito: hemos querido decir, pues, que toda nuestra intuición no es nada más que la representación de fenómeno,
que las cosas que intuimos no son en sí mismas tales como las intuimos, ni sus relaciones están constituidas en sí mismas como se nos aparecen, y que si suprimiésemos nuestro sujeto, o aún solamente la manera de ser subjetiva de los sentidos en general, entonces toda la manera de ser de los objetos en el espacio y en el tiempo, todas sus relaciones y aún el espacio y el tiempo mismos desaparecerían, y que como fenómenos no pueden existir en sí mismos sino solamente en nosotros. Permanece enteramente desconocido para nosotros qué son los objetos en sí y separados de toda esta receptividad de nuestra sensibilidad. No conocemos nada más que nuestra manera de percibirlos, que es propia de nosotros, y que tampoco debe corresponder necesariamente a todo ente, aunque sí a todo ser humano. Solo de ella nos ocupamos. Espacio y tiempo son las formas puras de la sensibilidad. Sensación en general, la materia. Solo aquellas podemos conocerlas a priori, es decir, antes de toda percepción efectivamente real, y por eso ella se llama intuición pura. Esta, empero, es en nuestro conocimiento aquello que hace que se lo llame conocimiento a posteriori, es decir, intuición empírica. Aquellas están ligadas a nuestra sensibilidad de manera absolutamente necesaria, cualquiera sea la especie de nuestras sensaciones. Estas pueden ser muy diversas. Aun si pudiésemos llevar esta intuición nuestra al máximo grado de distinción, no por eso nos aproximaríamos más a la naturaleza de los objetos en sí mismos. Crítica de la razón pura, observaciones a la estética trascendental, parágrafo 8 a 42, B 60. Con esto, Kant señala que nosotros no conocemos a las cosas tal como son en sí mismas, sino tal como nosotros nos las representamos. En este punto, Kant podría estar discutiendo con el empirismo en el sentido en que por más que tengamos una sensación muy clara de la cosa, nunca tendríamos una representación de la cosa tal como es en sí misma, porque estas representaciones siempre estarán mediadas por las intuiciones puras como formas de la sensibilidad. La sensación es el indicador de que las cosas están presentes, pero no son una copia fiel de la cosa misma. Cito: por eso la doctrina que dice que toda nuestra sensibilidad no es nada más que la representación confusa de las cosas, que contiene solamente aquello que les corresponde a ellas en sí mismas, pero solo en un amontonamiento de características y representaciones parciales que no podemos discernir con conciencia, es una falsificación del concepto de sensibilidad y de fenómeno, que hace inútil y vacía toda la doctrina de ellos. La diferencia entre una representación confusa y la representación distinta es meramente lógica y no concierne al contenido. Fin de cita. Crítica de la razón pura, estética trascendental, parágrafo 8, A43, B60. Con esto, Kant va a criticar la filosofía racionalista de Leibniz y Wolff, quienes consideraban, al modo de Descartes, que la sensibilidad proporciona representaciones oscuras y confusas, mientras que el entendimiento proporciona representaciones claras y distintas. Para Kant, la diferencia entre las facultades es trascendental. Esto significa que cada una de ellas proporciona distintos tipos de representaciones. Por ello, la diferencia entre una representación confusa y una representación distinta es puramente lógica, esto es, pertenecen ambas al orden conceptual y por lo tanto al entendimiento, porque la sensibilidad no nos suministra ninguna representación conceptual de las cosas. Lo único que podemos obtener de las cosas a través de la sensibilidad
serían sus intuiciones. Por eso dice, podemos tener un concepto claro o un concepto oscuro con respecto al derecho. Cito: sin duda, el concepto de derecho de que se sirve el sentido común contiene lo mismo que puede extraer de él la más sutil especulación, solo que en el uso vulgar y práctico uno no es consciente de estas múltiples representaciones contenidas en ese pensamiento. No por eso se puede decir que el concepto vulgar sea sensible y contenga un mero fenómeno, pues el derecho no puede aparecer, sino que su concepto reside en el entendimiento y representa una manera de ser de las acciones que les corresponde a ellas en sí mismas. Crítica de la razón pura, estética trascendental, parágrafo 8, A44, B61. Los esperamos en nuestro próximo episodio.